Hola, muy buenos días a todos. Estamos en otro webinar organizado entre Informática y Power Data. En esta ocasión veremos muy de cerca un tema vigente como es la nueva Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, GDPR. Hoy contamos con dos expertos, María José Pérez, Prisel de Informática. Hola, María José. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y a Josep Casanovas, director corporativo de Power Data. Hola, Josep. Hola Javier, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Ellos nos mostrarán qué soluciones pueden ayudarnos a superar el reto de GDPR y si realmente esta nueva ley impuesta por Europa es una amenaza o una oportunidad para las compañías. Bueno, no os quito más tiempo y cuando queráis, María José, te paso los controles y todo tuyo. Buenos días. Durante este webinar, los próximos 20 minutos, 30 minutos, vamos a tratar de hablar de cómo las compañías se están enfrentando al reto de GDPR, que como todos sabéis viene para quedarse después de mayo del 2018. Las principales, me gustaría antes de empezar hablar un poco de cuál es la diferencia principal de GDPR respecto a la LOPD, que es una regulación que lleva con nosotros mucho tiempo y me gustaría resaltar qué trae de nuevo GDPR respecto a la LOPD, que como sabéis es una regulación también muy restrictiva en España en términos de información sensible relacionada con personas. GDPR lleva per se varios puntos muy importantes. El principal es que fuerza la responsabilidad y lo que llamamos accountability de los datos sensibles. Es decir, los datos sensibles llevan ligado un responsable que va a hacerse cargo de toda la gestión de esa información sensible. El ciudadano, el dato, ya no es un activo de la compañía, sino que el dato es propiedad del ciudadano y es el ciudadano el que nos permite el uso de esa información con una finalidad y un propósito determinado y además con una caducidad. Es muy importante a la hora de gestionar todo su conjunto de derechos que son muy complejos que trae GDPR, como es la gestión del consentimiento, la portabilidad, el derecho al olvido y el derecho, digamos, que tiene el ciudadano de pedirle a una compañía todo lo referente a su información sensible. Aparece también una nueva figura, que es la figura del DPO, que es el que, digamos, es el responsable encargado de que todos estos derechos se ejerzan pues de una manera que se ajuste a la regulación. ¿Vale? Y el último punto principal es que viene para quedarse. La regulación no es algo que se aborda en mayo y nos olvidamos, sino que a partir de mayo todo lo que establezcamos en torno a GDPR pues será válido para cualquier proyecto futuro. Queremos ver, vamos a partir de aquí, voy a intentar mostrar cuál es el grado de afectación de GDPR sobre las distintas áreas tecnológicas. Informática engloba sus soluciones en 4 grandes bloques en respuesta a las preguntas esenciales que GDPR nos plantea. Desde el primer bloque trataría de responder a la pregunta ¿cómo puedo gobernar mis datos para usarlos adecuadamente? Como todos sabéis, pues la figura del DPO tiene especial relevancia y el DPO necesita tener un mecanismo que le permita definir cómo manejar los datos. Y ese mecanismo pues, debe ser una herramienta de trabajo permanente que le ayude a definir cómo hacer negocio con estos datos cumpliendo con las regulaciones actuales. Por tanto, el gobierno del dato se convierte en una pieza fundamental. Necesitamos ser capaces de crear el conjunto de reglas adecuados para definir el uso y el propósito de la información. Y además este uso pues, tiene que estar documentado y tiene que estar validado. Y necesitamos pues, asignar los roles y responsables oportunos
y definir todas estas políticas adecuadas de seguridad, consentimiento y flujos de aprobación, etc. En definitiva, pues cualquier cambio debe permitirnos estudiar el impacto que este cambio tiene en el resto del proceso. Y esta capa, que es transversal, nos permite también establecer la unión entre el lenguaje de negocio, lo que vamos a definir a alto nivel, y el lenguaje de tecnología, que va a ser el pegamento que una ambos mundos, ¿no? Para así pues, poder implementar todas las políticas definidas a alto nivel en las capas tecnológicas. Una de las preguntas claves que surgen es ¿dónde puedo encontrar yo mi información sensible? Necesito identificar esa información sensible respondiendo a esta pregunta. Tenemos que ser capaces de descubrir y clasificar esta información sensible y no solo eso, sino que además necesitamos analizar cuál es el riesgo. Descubrimos, clasificamos la información sensible, tenemos que ser capaces de crearnos un mapa donde podamos ver dónde está esa información y no solo dónde está, sino cómo se mueve mi sistema, ¿no? Cómo fluye de un data store origen, puede llegar a un data warehouse, podemos necesitar que el departamento de marketing extraiga ciertos reports, entonces esa información también viaja a hojas Excel. Y tenemos que tener el control de cómo esa información se mueve y está viva y viaja a lo largo de todos nuestros sistemas. Entonces, tendremos que pintar, o tenemos que conocer, tenemos que tener un mapa de calor donde tengamos los principales puntos de alto riesgo por los que queramos empezar a implantar soluciones de seguridad y tengamos este plan de protección, ¿vale? Además de tener información sobre nuestra información sensible, dónde está, dónde se ubica, cómo se mueve, necesitamos también conocer quién accede a esa información, cuál es la actividad de mis usuarios, ¿realmente están accediendo de forma adecuada? ¿Son autorizados todos los accesos que tengo? ¿Todos los usuarios acceden solo a la información confidencial o sensible que necesitan? Y finalmente, pues, necesitamos ser capaces de gestionar y monitorizar ese riesgo de forma viva, ¿vale? No podemos quedarnos solamente en una foto, sino que tenemos que tener acceso y conexión a las fuentes para poder detectar esos riesgos. En tercer lugar, tenemos uno de los retos principales que nos plantea la gestión del consentimiento, que es cómo gestiona la información relativa a una persona que ahora, como explicaba antes, está ligada a un uso y a una finalidad determinada y que el usuario puede derogar o puede modificar cuando crea oportuno. Entonces, esta solución de gestión de consentimiento, de gestión de derechos, nos lleva a buscar una solución que de forma centralizada nos permita acceder a la información sensible de un ciudadano de forma centralizada y siendo capaces de facilitar toda la información adecuada, digamos, tenemos una visión única de la persona, cómo almacenamos esos consentimientos y esa información sensible y cómo le facilitamos a los aplicativos consumidores esa visión del dato basado en la finalidad o en el propósito y en el consentimiento que el ciudadano ha dado. Y finalmente, pues, ¿cómo protejo yo mis datos, ¿no? ¿Cómo prevengo accesos no autorizados? Y para eso necesito habilitar los controles de seguridad y de protección y enmascaramiento o anonimización y finalmente pues retirar el dato o archivarlo si es que el ciudadano así lo exige. Para la anonimización pues disponemos de soluciones de enmascaramiento persistente en los entornos de test y dinámico en los entornos productivos, así como soluciones de archivado para que nos permite llevar ese dato a almacenamientos más baratos y fácilmente accesibles, así como manejar pues, todas las políticas de retención que nos permite también
ese dato que expira, pues llevarlo a otro sistema, ejerciendo ese derecho al olvido que comentábamos. ¿Cuáles son las soluciones que informática proporciona de cara a estos 4 grandes bloques? Pues, para el gobierno del dato, para definir estas políticas de seguridad que las organizaciones necesitan y establecer las responsabilidades, Axon es la solución de informática que da respuesta a esta necesidad. En la identificación del dato sensible, necesitamos acelerar y automatizar todo ese proceso del que hablábamos de descubrimiento del dato y análisis. Y informática pues tiene la tecnología llamada Secure at Source, que permite tener ese proceso repetible y escalable para cumplir la regulación y tener un plan de seguridad como resultado. Secure at Source nos proporciona una vista casi real time, que pues, lejos de darnos una foto fija de dónde estaban nuestros datos hace 3 meses, pues nos da respuesta a preguntas como por parte del regulador, como pues, muéstrame cómo gobiernas tus datos, cómo los procesas, cómo tienes la trazabilidad de los mismos, cómo los proteges y cuál es tu plan a corto o medio plazo. En definitiva, pues necesitas que el proceso de descubrimiento esté conectado a las fuentes. La solución de informática para gestionar la visión única del cliente de forma centralizada pues, se presenta dentro del marco idóneo de MDM, de nuestro Master Data Management. Este consentimiento está ligada a esa visión única del cliente. Y finalmente, nuestras soluciones de protección, enmascaramiento y anonimización del dato que quedan integradas en la nueva versión de Secure at Source, en la versión 4, en donde es posible detectar y proteger y todo ello orquestado desde el mismo framework único que es Secure at Source. Y aquí, con esto, daría paso a Josep. Muchas gracias, María José. A mí me gustaría comentar a partir de aquí, después de lo que ha comentado María José, el hecho de ver cómo GDPR puede ser un propulsor, un motor de cambios dentro de las organizaciones. Tal y como ha comentado María José, podemos abordar distintos proyectos con soluciones diversas para mitigar los riesgos a los que se exponen con la nueva normativa GDPR las empresas que recojan y utilicen datos de ciudadanos europeos, estén establecidas o no en la Comunidad Europea a partir de mayo del 2018, como decíamos. En este sentido, estos proyectos los podemos abordar como un punto final para mitigar los riesgos regulatorios de GDPR o como punto de inicio y oportunidad para que las distintas soluciones sean utilizadas por parte de toda la organización. En general, se trata de tecnología de alcance amplio, por lo que aprovechar todo su potencial lo podemos y lo deberíamos ver como una oportunidad. Tal y como ha comentado también María José, Axon es la solución tecnológica que nos va a aportar la plataforma de informática en relación al gobierno de datos y cómo son usados los datos en relación a políticas, asignación de roles, flujos de trabajo. En este sentido, es bueno comentar que Axon es una herramienta que va a permitir un cambio de paradigma en las organizaciones, ya que hasta ahora eran los usuarios de departamentos de sistemas los que poseían el control sobre los datos, pero a partir de ahora los propios usuarios de negocio van a poder tener control y conocer sus datos. En definitiva, yo os diría que van a pasar a disponer de información los propietarios de los datos. Esto, de alguna forma, va a permitir que dentro de la empresa haya un mayor entendimiento y confianza de los datos y, por lo tanto, un mayor valor que le vamos a poder dar a los datos. De alguna forma, la transparencia en la información va a ser crucial en este sentido. Bajando un poco de nivel estratégico a un nivel quizás un poco menos, pero práctico a nivel de retornos,
Si incorporamos toda la información relevante de la organización en Axon, vamos a poder reducir los tiempos de búsqueda y el entendimiento de los datos. Para hacerlo más entendible, algunos ejemplos que podríamos comentar son los que hemos puesto en este punto, ¿no? Como, por ejemplo, que el 30% aproximadamente del tiempo invertido por los creadores de reports lo están utilizando en buscar y en entender los datos. O que el 80% del tiempo dedicado por los data scientists lo están dedicando en la búsqueda de datos. De la misma forma, todos sabemos que cuando vamos a abordar un proyecto de mediano o gran alcance, vamos a estar 4 o 6 semanas de tiempo dedicado en el análisis. Por lo tanto, si ya tenemos una buena herramienta de control y entendimiento de los datos, vamos a ser capaces también de reducir estos tiempos. Si cambiamos de bloque y nos vamos a la solución que se enfoca más en los riesgos de seguridad, de alojamiento de la información crítica, María José nos ha hablado de Secure at Source. En este sentido, si abordamos un proyecto inicialmente de GDPR, es posible que nos planteemos un uso temporal de la herramienta para detectar los riesgos de cumplimiento de la regulación que tenemos. Pero plantear un uso continuado de Secure at Source nos va a permitir monitorizar permanentemente los riesgos que se pueden abrir en los diferentes almacenes de datos, en las diferentes fuentes. Nuestras políticas internas, además, las políticas internas de las organizaciones pueden ser distintas, pueden ser más restrictivas que de GDPR, por lo que podremos definir un sistema de alertas propias basado en políticas de la compañía más allá del propio GDPR. O incluso que la solución la vamos a poder de alguna forma utilizar como soporte al establecimiento de determinados planes de acción que no tengan que estar vinculados directamente a GDPR. En cuanto a las dos soluciones que impactan en riesgos sobre la gestión de consentimientos o la de enmascaramiento y archivado de datos, tenemos grandes oportunidades de extensión, de ampliación de estos proyectos, de una forma, yo os diría, muy transversal a la organización. En primer lugar, el planteamiento de un proyecto MDM enfocado a GDPR y poniendo como entidad central de la visión única el consentimiento, nos va a permitir comenzar a entender y evaluar lo que puede ser en el futuro un proyecto mucho más estratégico en las organizaciones, donde podemos establecer como entidad central al cliente, al producto o al proveedor, por ejemplo. Hoy en día muchas entidades se están planteando proyectos de visión única de alguna entidad, pero cuesta tomar la decisión de abordar un proyecto de esta envergadura. Por lo tanto, partir de un proyecto mucho más limitado que puede servir de prueba para desarrollar el proyecto posteriormente más estratégico y alineado con necesidades de negocio puede ser una muy buena alternativa. De la misma manera, un proyecto de enmascaramiento y archivado de información relevante que establezca inicialmente como crítica GDPR puede servir como un punto de partida para dotar de datos enmascarados que deben ser protegidos a efectos de la organización a distintos procesos de prueba o procesos de desarrollo de proyectos. En definitiva, como podemos observar, las herramientas que se proponen desde la plataforma de informática pueden acercarnos a nuevos proyectos más estratégicos y alineados con las oportunidades de negocio de la empresa. Por lo tanto, y a modo de conclusión, obtendremos un ROI mucho más rápido si al abordar un proyecto enfocado a cubrir riesgos de normativa GDPR somos capaces de extender los amplios beneficios de incorporar las distintas tecnologías en toda la organización. Es una oportunidad, de alguna forma, de incorporar soluciones novedosas en la empresa. Bueno, hasta aquí, a modo de resumen, he tratado de apuntar algunas de las motivaciones
no todas, ¿no?, evidentemente, sobre las que podemos apoyar para transformar en oportunidad un problema que muchas organizaciones pueden ver en la ejecución de proyectos de adaptación de GDPR. No sé, Javier, si te parece, te paso la palabra por si tenemos alguna pregunta que se haya generado durante la sesión. Muchas gracias a ambos. Sí, ahora tenemos unos minutos para hacer alguna pregunta y tenemos alguna interesante. Si me pasan los controles, vamos con ello. Ahí lo tienes. Tenemos aquí una que quizá para María José puede ser interesante que nos comente. Dicen, ¿cómo comenzáis a abordar un proyecto de GDPR? María José, ¿estás con nosotros? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Inicialmente los proyectos de GDPR los abordamos con nuestro bloque de solución de Secure at Source que cubre la parte de análisis y descubrimiento. ¿Por qué? Porque los clientes en una primera fase no están seguros de dónde tienen esa información sensible. Yo creo que, si os parece, os puedo mostrar brevemente una demo muy pequeñita del producto que yo creo que va a ser, al ser visual, yo creo que va a dar una idea de todo lo que cubre. Por supuesto, te paso la pantalla, todo tuyo. Esta sería la consola principal de Secure at Source. Es una consola accesible desde cualquier navegador en el que nos autenticamos y lo que vemos inicialmente es una serie de gráficas donde vemos distinta información, distintas visiones, digamos, del dato sensible en función de qué usuario va a utilizar estas estadísticas. ¿Vale? Tenemos una visión, veis en la parte superior de la consola, serían unas gráficas que nos permite ver a grandes rasgos, a vista de pájaro, cuál es para un DPO, cómo están los sistemas de manera general, cuál es el riesgo, qué porcentaje de información no está protegida, cuál es la clasificación de esa información y en función del número de registros sensibles y el número de campos sensibles, un coste aproximado de lo que nos supondría tener una brecha de seguridad en nuestro sistema. Tenemos otras, veis las distintas gráficas que aparecen, muestran distintas estadísticas, los mapas de calor que os comentaba, el acceso de usuario, información sobre políticas de seguridad. En esta herramienta no solo definimos la política de GDPR, podemos definir cualquier otra política que se nos ocurra o que necesitemos. Los data stores más críticos, tenemos también información sobre los usuarios, los top users que acceden a nuestros sistemas. Y tenemos también, veis a la izquierda, la esquina izquierda superior, un mapa geográfico donde vemos dónde están situados todos nuestros data stores, dónde están nuestros data centers por país y ir un poco hacia atrás. Y este riesgo asociado a cada data store es un riesgo que se calcula en función de distintas variables. ¿Vale? Os voy a intentar mostrar un poco cuáles son los detalles del cálculo de este análisis de riesgo, que es en lo que se basa la herramienta para luego establecer ese mapa de calor, esa criticidad en los distintos sistemas. Este índice de riesgo se calcula en función de muchos factores. Puede ser el nivel de sensibilidad, el estado de protección, el número de campos sensibles, una serie de variables, como yo siempre me gusta poner el ejemplo, como cuando te calculan el seguro de un coche, ¿no? No te calculan un seguro solo por el coche que compras, sino pues, qué edad tienes, dónde vives, cómo conduces, incluso ya por redes sociales, qué piensan de ti, qué multas tienes. Pues un poco el análisis, el índice de riesgo aquí se calcula teniendo en cuenta muchas variables. Por supuesto, esto es personalizable y cualquier cliente puede añadir aquí otros factores. Otro punto bastante importante, Secure at Source, es ver las distintas políticas de seguridad y cómo afectan a los distintos data stores. Veis en pantalla políticas como DNO, GDPR. Nos vamos a basar
en GDPR, ¿de acuerdo? Y aquí estamos viendo que hay 13 data stores afectados por GDPR en origen y unos 26 afectados en destino. Estos 13 data stores podemos ver bajando ya más a nivel con mayor granularidad. Dentro de estos data stores nosotros podemos ver cuál es su índice de riesgo, cuál es su estado de protección, a qué destinos se mueve esa información, cuántos campos sensibles tengo en ese data store, cuántos registros y cuál es el coste que me supondría tener una brecha de seguridad en uno de estos data stores. Si nos basamos en esta demo en uno en concreto, podemos incluso bajar más en el detalle de la tabla, el campo, el dominio, si está o no está protegido, cómo lo hemos analizado. Y desde aquí incluso seríamos capaces de integrarnos e invocar una regla de enmascaramiento para proteger ese dato. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo prolifera ahora esa información. Veíamos que este dato se movía a 19 destinos. Vamos a ver efectivamente cómo estos datos sensibles se mueven dentro de nuestra organización a estos 18 data stores. Y vamos a ver también, en esta gráfica vemos cuál es el nivel de protección de cada uno de ellos y seríamos capaces también de identificar si algún dato está traspasando fronteras que no está permitido, lógicamente, por GDPR y alertar o generar la alarma correspondiente si esto ocurre. Quería enseñaros también, finalmente, las gráficas de acceso de usuarios. Con Secure at Source podemos también detectar un comportamiento anómalo por parte de un usuario y cuál es su actividad. Vemos en los top users que hay un usuario que está accediendo al random a nuestros sistemas. Podemos ver cuál es su tendencia e incluso llegar a ver cuál es la query que este usuario está lanzando contra qué sistema, en qué momento y cuántos datos está trayendo en cuanto a informaciones sensibles. Como veis, Secure at Source nos permite distintas aproximaciones, distintos acercamientos en función del usuario que quiere visualizar la información. Un poco hasta aquí. Espero que os haya sido de utilidad ver un poco ya más en detalle qué es la herramienta en sí. Muchas gracias, María José. Creo que ha sido muy explicativo. Tenemos tiempo para una pregunta más. Estas se la haremos a Josep. ¿Qué diferencias hay entre un proyecto de consentimiento con uno de cliente? Nos preguntan. ¿Se me escuchan? Sí. Sí, adelante. Se me escucha, vale. Sí, de hecho, el MDM Consent es un submodelo relacional que incorpora el consentimiento dentro de MDM, del portfolio de informática, ¿no? Por lo tanto, en realidad, abordar un proyecto en el que incorporamos en el MDM el consentimiento, lo podríamos abordar desde dos grandes líneas, ¿no? Os diría yo. Por un lado, en compañías donde ya disponen de un MDM de clientes, podríamos incorporar el submodelo de MDM Consent de forma que ya podríamos gestionar también como visión única el consentimiento. Y la otra forma, de abordar el proyecto sería en un proyecto de MDM, como primer paso, abordar el MDM, el submodelo de MDM Consent, para posteriormente ampliar ese proyecto a un proyecto definitivo de MDM cliente. Por lo tanto, la respuesta, digamos, sería que es un submodelo incluido dentro del modelo de MDM clientes. Espero haber contestado con esta. Estupendo, gracias, Josep. Pues no tenemos tiempo para más preguntas, el resto las responderemos por privado. Si hay cualquier otra duda, bueno, la página web de informática de Power Data, podéis contactarnos y directamente estaremos encantados de atenderos.
Sin más, daros las gracias por vuestra asistencia y a vosotros por esta explicación. Y os esperamos en la próxima. Gracias. Adiós, adiós. Vale. Adiós. Pues